Entonces, sí, como a través de presión arterial nosotros podemos determinar cómo está de chocado un paciente. Un paciente con una presión arterial de 141/40 está haciendo una presión arterial media de 94, ¿sí? Porque se toma 2 veces la diastólica más la sistólica y entre 3, ¿sí? Pero ¿cómo está el índice de choque de este paciente? Está elevado porque tiene la diferencia entre la sistólica y la diastólica nos da 70, un índice de choque elevado, lo que indica que el gasto cardíaco está elevado, la presión de pulso está elevada y las resistencias vasculares sistémicas están bajas. O sea, hay un shock de tipo vasodilatado. Por eso la diastólica en 70. ¿Sí? Entonces, ya mirando esto, todas estas ventanas clínicas, cuando nosotros tenemos un paciente chocado, ¿cómo sospecha uno que un paciente está chocado? Solamente con mirar la frecuencia cardíaca por encima de la presión arterial sistólica está chocado, porque no debe estar por encima sino por debajo, ¿sí? Tiempo de llenado capilar que no pase de 1 segundo, máximo 2 segundos. Un paciente con 4 segundos de tiempo de llenado capilar está haciendo ya una hipovolemia, ¿sí? Entonces, y está chocado. Y el riñón puede estar entrando en falla. Y al riñón estar entrando en falla porque el riñón, ¿de qué vive el riñón? De líquidos, de agua, ¿sí? De la perfusión sanguínea. Un riñón comienza a entrar en falla por falta de perfusión, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que buscar en él? Hay que buscar gasto urinario, ¿sí? A los pacientes hay que tomarles gasto urinario, y colocarles una sonda de Nelaton, igual, pasársela, fijársela y colocar el recogedor de orina, ¿no? Y mirar cuánto está recogiendo por minuto, ¿sí? Por lo menos hacerlo siquiera durante las primeras 3-4 horas. Eso es muy incómodo, pero por lo menos hacerlo y subrogarlo, ¿sí? Un paciente haciendo una anuria, por ejemplo, una ventana clínica urinaria, en donde ya está entrando una anuria, una oliguria, es un paciente que está eliminando 0.5 ml por kilo hora. Pues todas estas cosas las debemos de mirar, ¿sí? Y el índice de choque, ¿cómo está el paciente con el índice de choque? El índice de choque es la frecuencia cardíaca y la sistólica. Frecuencia cardíaca 90, sistólica 140, pues da un índice de choque de 0.60 y punta, ¿sí? Lo normal es entre 0.5 y 0.7. Pero el índice de choque modificado es el que tiene en cuenta no la presión arterial sistólica, sino la media. O sea, frecuencia cardíaca 90 y la presión arterial media nos da un índice de choque como de 0.90 y punta. En pacientes sobre todo en pacientes en embarazo y pacientes que de pronto están con alguna hemorragia, es gravísimo. El índice de mortalidad es altísimo. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y todo esto, ¿cómo lo tomamos? Tomando presión arterial. Es doctora y los médicos veterinarios que nos están viendo, yo los invito para que tomen presión arterial en el consultorio y a diario, ¿sí? Yo le preguntaba, ¿cada cuánto le lava los dientes a la mascota? ¿Sí? Hay que lavarlos a diario. No es cada 3 días, no es cuando me acuerdo, no es cada 8 días. No, doctor, es que yo le hago profilaxis dental. No, no se trata de eso. No se trata de eso, porque entonces estaríamos haciendo lo que hace, vos tenés carro, estaríamos haciendo lo que hace el que tiene un carro y la lata se encarga de pincharle la llanta y entonces cree que todo lo soluciona haciendo pinchar la llanta. Y tiene la gente, el que causa el rompimiento de la llanta lo tiene ahí, ese es el que no arregla. O sea, yo no me puedo conformar de lo que hace mucha gente, que los médicos veterinarios le dicen, es que hay que traerlo a profilaxis dental cada 3, cada 6 meses. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto la boca llenándose de infecciones. O sea, yo no puedo esperar a que mi boca se me llene de infecciones para ir a hacer una profilaxis dental, una limpieza dental. Eso no lo hacemos nosotros. Como nosotros no lo hacemos, entonces no esperemos lo mismo para nuestras mascotas. La boca es lo más infeccioso que hay, contaminante. Tiene estafilococos, estreptococos, muchas bacterias a nivel bucal, fitohormonas, paratormonas que van al corazón y dañan las válvulas cardíacas y producen daños a nivel cardiovascular y entre ellos hacen pericarditis infecciosas con tamponadas cardíacas cuando la pericarditis está muy amplia.
para que no entremos a explicar de todo esto en cada sitio. Entonces, con tamponadas cardíacas hay que entrar a hacer una pericardiotomía de urgencia, ojalá ecoguiada para el paciente. Entonces, eso hay que lavar los dientes a diario, unas 2 veces al día. Ellos a veces le cogen adversión a la crema, pues cambiarles también las cremas. Cepillos cada mes. Si no es el cepillo viejo, pues el que dejó mi mamá, el que dejé yo, a la mano los cepillos nuevos cada mes, así como con nosotros. Es eso. Y así evitamos problemas y infecciones de tipo cardiovascular. Ahí más o menos se toma la presión arterial de las mascotas. Ahora hay una presión arterial que se llama presión de perfusión cerebral. Esa es la madre de las presiones, es el monte Everest de las presiones, ¿sí? ¿Y cómo es la presión de perfusión cerebral? Equivale a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Si yo subrogo que este paciente, ¿sí? Tiene la presión arterial bien, la frecuencia cardíaca bien, el tiempo llenado capilar bien, le miro los ojos y no tiene papiledema, por ejemplo, pues yo subrogo que la presión intracraneal está normal, ¿sí? Está normal. Entonces, pero ¿cómo yo puedo verificar cómo está la presión intracraneal? Colocando unas ondas intracerebrales, diafragmáticas y otras que vayan a los ventrículos, al tercer o cuarto ventrículo, a los apoductos de Silvio y de Rolando y me midan la presión arterial. Y lo otro es colocar un Doppler transcraneal a través de agujero magno aquí atrás, ¿sí? Para medir las velocidades históricas y diastólicas y mirar cómo está la presión y tomar la presión. Y lo otro, tomar un diámetro de la vaina del nervio óptico para mirar cómo está el nervio óptico. Entonces el nervio óptico depende de la amplitud. Entonces uno dice que hay una presión intracraneal, ¿sí? Y vigilarla. Por eso los pacientes que hacen hemorragias subaracnoideas, por ejemplo, y que se van a las salas de cuidados intensivos, hay que vigilar la presión intracraneal. Y una de las medidas que se toma y que debemos de tomar nosotros es colocar el paciente a 30 o 45 grados en la cama. ¿Para qué? Para evitar que esa presión intracraneal se nos aumente si la cabeza se agacha. Siempre al contrario, ¿sí? Es cuando tomamos presión arterial, debemos de tomar el diámetro, la circunferencia, medir, sacar el 40%, y ese 40% nos da el ancho del brazalete. Porque cuando colocamos brazaletes muy estrechos, presiones arteriales muy bajas, brazaletes muy estrechos, presiones arteriales altas, brazaletes muy estrechos, presiones arteriales altas. ¿Y en dónde estamos tomando la presión arterial nosotros? Si la estamos tomando por debajo del corazón. Nosotros hicimos un estudio en caballos con el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, presión arterial en equinos, y tomábamos aquí en la mediana y tomábamos en la coxigia. ¿Dónde está la coxigia? Por arriba. ¿Y dónde está la mediana? Por abajo del corazón. Cada que usted se aleje del corazón, va a sumar o restar 0.6 de presión arterial por cada pulgada que se aleje. Si usted coloca el esfinomanómetro, el tensiómetro, el brazalete por debajo del corazón, ¿sí? Y hay 10 centímetros de distancia al corazón, o en equinos 20 centímetros, digamos. Entonces 20 centímetros, ¿sí? ¿Cuánto es en pulgadas? ¿Sí? Entonces dividido por 2.54, ¿sí? Y nos da ¿cuántas pulgadas? ¿Sí? Entonces hagámosla. Estamos para eso, ¿no? Entonces, si mide 20 centímetros la distancia, digamos, estamos tomando, hagámosla en un perro. Digamos, en un perro nos alejamos del corazón 8 centímetros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto es en pulgadas? 8 por 2.5. 20. No. ¿Cuánto es en una pulgada? Son 2.54. 8 centímetros, 8 y 2.54. 3 más o menos, 3 pulgadas, ¿cierto? 3 pulgadas. Como estamos por debajo del corazón, entonces esa presión arterial nos tiende a dar más elevada. Entonces vamos a restar
3 pulgadas multiplicado por 0.6. 3 por 6, 18. Entonces vamos a bajarle entonces esa presión arterial, cuando la tomamos por debajo del corazón, que nos está dando presiones arteriales elevadas, le vamos a restar 2 de presión arterial. ¿Ya me entiendes? ¿Sí? Y si estamos por encima del corazón, digamos en un equino, y hay una diferencia de 40 centímetros, por ejemplo, entonces 40 centímetros dividido 2.54 daría por ahí 15 más o menos, ¿cierto? Entonces esos 15 lo multiplicamos por 0.6 y da 9, ¿cierto? Da 9. Como estamos por encima del corazón, la presión arterial nos va a tender a dar baja. Entonces, ¿qué tenemos que sumar? 9 de presión arterial. ¿Listo? Eso, es más o menos así. En las presiones de presión intracraneal, pues hay que tener en cuenta que esta es dada, tiene también parámetros diferentes en cada una de las especies. En humanos más o menos va hasta 15 aproximadamente, ¿sí? 15. 20, en perros va de 8 a 12, en gatos de 8 a 14 y cada una de las especies. Entonces, si quitamos a la presión arterial, que es 94 la presión arterial media, y subrogamos una presión intracraneal porque no ha tenido traumas, nada, y si le restamos 12, que es lo normal, subámoslo a lo más alto, entonces 94 menos 12 da 82. ¿Cuánto es la presión de perfusión cerebral en perros? Debe estar entre 60 y 70. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la madre de las presiones está elevada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este paciente? Colocar hipotensores. ¿Sí? No le bajamos, quizás hoy no vamos a hablar de cardiología, sino que lo hacemos en un video mañana, pasado mañana, de monitor cardíaco y todo eso. Pero no le bajamos para que la gente vea lo complicada que es una consulta. Y cuando al médico la hace media hora, todo lo que ese médico tiene en la cabeza, ustedes no se lo imaginan qué está pensando. ¿Sí? Entonces, cuando hay algo que se llama urgencias y emergencias hipertensivas, la urgencia hipertensiva es la que podemos tratar en el consultorio y mandar al paciente para la casa. Y la emergencia hipertensiva es el paciente que necesita hospitalización y que necesitamos colocar vasopresores a lo mejor. ¿Sí? Pero si yo no tengo forma de colocar vasopresores, pero sí tengo un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina, por decir algo, pues ¿cuál colocaría yo para bajar más fácil la presión arterial? ¿Un IECA? ¿Un sartán? ¿O coloco un amlodipino? Entonces me la baja más el amlodipino. Y en gatos funciona excelente amlodipino. ¿Sí? Los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y ECAs, hay varios grupos. ¿Sí? En los sartanes hay varios grupos que son inhibidores de enzima convertidora de angiotensina 2. Pero yo tengo que mirar de esos, ¿cuál voy a colocar en el paciente? Si el paciente tiene alguna disfunción hepática o es un paciente geriátrico y está obeso, y está anémico, y está ictérico, ¿cómo le voy a colocar un antihipertensivo de metabolismo hepático? Entonces, ¿cómo le voy a colocar un enalapril? Un benacepril que se utiliza en medicina veterinaria y que lo mandan para todo. ¿Cómo le voy a colocar un ramipril, un lisinopril? No puedo. Tengo que colocarle un antihipertensivo que no se metabolice en el hígado. ¿Cuál? Captopril. Y así con los sartanes, ibersartán, candesartán, valsartán, telmisartán y muchas moléculas, tengo que mirar cuál puedo colocar en ese paciente que tiene un compromiso hepático y cuál no. Entonces, eso de que para todo coloquemos benacepril y para todo espirolactona, ¿y cómo está el potasio? Yo hago un electrocardiograma y hay una hiperpotasemia, una hipercalemia.
O yo hago un ionograma, un analítico de orina, que vamos a hacer un video sobre esto, sobre qué exámenes mandar, y me aparece elevado el potasio, y esa elevación del potasio está haciendo que esa frecuencia cardíaca del paciente esté disminuida, y que a lo mejor la presión arterial esté elevada, por la ley de Laplace. Entonces, yo, ¿qué diurético le coloco a mi paciente? Pues para todos es spironolactona, que es la única droga que tenemos prácticamente en medicina veterinaria, en cardiología acá en nuestro medio. No, ¿por qué? Porque si ese paciente tiene elevado el potasio y me está atendiendo a una parada cardíaca, pues yo ¿qué tengo que hacer? Sacar potasio. Y ahí no puedo colocar spironolactona, tengo que colocar furosemida y sacar el paciente de la crisis que me está presentando. ¿Sí? Ahora se coloca hidroclorotiazida, se maneja muy bien en ambos, ¿no? ¿Sí? En ambas situaciones. Pero si yo tengo un paciente que me está haciendo una hipocalemia y al electrocardiograma veo una onda T disminuida, al contrario de la hipercalemia, y hay una hipocalemia, y el ionograma me aparece el potasio por debajo, una hipocalemia, entonces ahí sí yo puedo mandarle spironolactona para ahorrar potasio. Es el que se me está. Yo no le puedo colocar ahí una furosemida, acabarle de sacar el potasio que tiene, que porque está con un edema o tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. O sea, siempre hay que tener en cuenta que lo que estamos colocando, ¿sí? En ese paciente, ¿sí? En ese paciente. O sea, tener en cuenta el paciente, y ahí es donde nosotros nos diferenciamos de las campañas un fin de semana veterinarias en cualquier parte, al lado de un cementerio, que las hemos visto en cementerios, al lado de una cancha, al lado de una iglesia, al lado de una acción comunal, siempre, siempre en el pep shop de la esquina, sí, una piecita ahí con cosas, si llega alguien a ejercer ahí, yo no estoy sintiendo eso, porque lo importante es el conocimiento. Pero generalmente es gente que no son médicos veterinarios, son médicos veterinarios que se prestan para ello y que no tienen un conocimiento robustecido sobre el tema, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros nos tenemos que diferenciar, ¿sí? Es mejor hacer una consulta al día bien hecha a no hacer 20 consultas y coja plata, ven, toguito, mango, como se llame, y el paciente ¿qué? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros a través de la presión arterial conocemos qué es la presión arterial media, qué es la presión de pulso, qué es el índice de choque, qué es el índice de choque modificado, qué es la presión de perfusión cerebral, qué es la presión intracraneal, nosotros sí estamos valorando realmente ese paciente. ¿Sí? La otra ventana que podemos mirar ya sería hacer un monitoreo cardíaco del paciente, ¿sí? En ese monitoreo, hoy pues no la vamos a molestar más, ¿sí? Ese monitoreo cardíaco del paciente, pues ¿qué medimos nosotros en un monitoreo cardíaco? Lo vamos a ver en la próxima charla, puede ser mañana, ¿sí? Vamos a mirar si hay ritmo sinusal, si ese paciente tiene ritmo sinusal o lo que quiere que lo hagamos ya. No, es que como está si ese paciente tiene ritmo sinusal, ¿sí? ¿Y cómo se sabe que ese paciente tiene ritmo sinusal? Hay 4 o 5 parámetros a medir. Primero, frecuencia cardíaca, que esté dentro de los límites normales por especie, ¿sí? Inclusive hoy en día por razas. No está investigado, pero esa es la idea, ¿sí? Que tenga ritmo sinusal, que tenga frecuencia cardíaca dentro de los parámetros normales. La despolarización y la respolarización auriculoventricular, o sea, la relajación y la contracción ventricular, sean equidistantes. O sea, o el golpeteo cardíaco, el pum, 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 tenga ritmicidad, que no sea pum, 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 pum. Ahí hay una arritmia, ¿sí? Lo otro, que siempre el general del corazón, que es el nódulo sinusal, que está al lado de la aurícula, a la entrada de la aurícula derecha, en la desembocadura de la cava, que ese nódulo sinusal sea el que está comandando el corazón,
que no sea el nódulo auriculoventricular el que comanda, ni el haz de His, ni las células de Purkinje, ni el interventricular, ¿sí? El que debe comandar es el nódulo sinosal y pasar esa función a los otros nódulos, pero que sea ese, que siempre ese nódulo sinosal, ¿sí?, que es la despolarización auricular, anteceda a la despolarización y repolarización ventricular. Siempre la P antecede a QRS en el trazado electrocardiográfico. Que esa onda PQ sea menor de 0.2 segundos para que no nos indique algún tipo de bloqueo de primer grado, segundo grado, bloqueo total o completo de tercer grado, un MOVIS 1, un MOVIS 2, ¿sí? Y lo otro, ¿cómo está la onda T? Si la onda T en un eje isoeléctrico del corazón, cuando los ventrículos se despolarizan y se repolarizan, primero los derechos y luego los izquierdos, ¿sí? Si antes de terminar de despolarizar y de repolarizar los ventrículos, antes de terminar, o sea, cuando la onda R está cayendo, antes de eso, ¿sí?, antes de eso hay un infradesnivel de ST, ¿sí? Quiere decir de que ese paciente hizo una isquemia, y esa isquemia es subepicárdica, ¿sí? Y si antes de terminar de despolarizarse y repolarizarse el ventrículo izquierdo, se eleva, o sea, no alcanza a caer al eje isoeléctrico, ¿sí? Se eleva esa onda T, quiere decir que hubo una isquemia o una necrosis subendocárdica. Al contrario, casi siempre. El organismo y en biología siempre se dan mecanismos compensatorios, ¿sí? Ok, entonces, que pase eso. ¿Sí? Muchos colegas dicen de que no hay infartos en los perros. Lo que pasa es que la circulación colateral de los perros no es tan irrigada como la circulación humana. Pero si a eso vemos, entonces también podríamos decir que los humanos no tienen infartos porque la circulación colateral de los cobayos es 100% colateral. O sea, es un corazón muy irrigado. Nosotros deberíamos de tener el mejor corazón, el de los cobayos. Sistema respiratorio urinario, el de las aves, estaríamos completos. Y si seguimos buscando, vamos mirando por especies, ¿sí? Si nos fuésemos a las amebas, a las entamoebas y todo eso, bien sin cerebro. Y pacientes que mutan extremidades, las lagartijas, los lagartos, mutan las extremidades, mutan las colas porque hacen una vasoconstricción de los músculos de la cola en el momento en que un animal los aprende, o en el momento en que uno lo coge duro. Ahí mismo hay una vasoconstricción y la desprenden, y vuelven y la recuperan. Eso no es el humano. No, para eso necesitamos a un Pedro Antonio Cavadas, médico español, que hace cirugía reconstructiva, pero no de belleza. No se dedicó a hacer cirugías que otros en el mundo no hacen. Y va cada mes al África con su equipo médico de cirugía a quitar unos grandes tumores de cara y todo eso, y a colocarle las extremidades a alguien que hace 18 o 19 años tiene una pierna amputada desde acá, y le coloca una pierna, y le coloca un brazo, ¿sí? Entonces, a eso no hemos llegado nosotros. Por eso me duele tanto que tantos que sacan pecho y pecho y pecho, y a la larga, bendito Mati, y a la larga no es tanto lo que dicen, ¿no? Los veo en muchas partes, congresos, seminarios y todo. No estoy hablando de los colegas, hablo de una realidad, ¿sí? Entonces, si hay infarto, lo que pasa es que son microscópicos. Son microscópicos. ¿Por qué? Porque los infartos en humanos son de pared y en animales son de muro, intramurales. Y varios infartos microscópicos me hacen un infarto grande, ¿o no? ¿Sí? Y hay estudios
en donde se muestran, aquí los hizo el doctor Hildebrando, él se ha fallecido, en histopatología, ateromas a nivel de las arterias en perros y gatos, y hay estudios franceses y alemanes, y quien quiera tener el conocimiento de ellos, nosotros los tenemos. Entonces, y cuando la onda Q está descendida mayor del 25% de la onda R, no indica un infarto, o acaso un electrocardiograma miente. Entonces, ¿para qué es el trazado electrocardiográfico? Cuando esa onda Q está muy descendida, ya ahí nos indica un infarto subendocárdico, y cuando está aumentada subepicárdico, al contrario de la otra, de la necrosis. ¿Sí? Entonces sí se presentan. Doctora Francesca, lo que medicina hoy es verdad, mañana es mentira. Y lo que hoy creemos como desconocido, mañana es una verdad. Los invito de nuevo para que vean el canal Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones, den like, suscríbanse y compartan y nos apoyen. Ahora estamos con la doctora Francesca, Francesca Pailla, hija de mi entrañable amigo el doctor Carlos Alberto Pailla Melo. Y en memoria podríamos decir este video para él. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos investigando sobre la quinta cámara cardíaca. En Argentina, en el 2012 hice un estudio ya en donde Luis Barcelo y otros médicos, inclusive otro médico de Cleveland, Ohio, investigaron en pacientes por muestra, en 16 pacientes post-mortem. Están inclusive, ¿cómo se llama? Los tienen en cuenta para Premio Nobel de Medicina, y fue a través de una mujer que tenía una arritmia cardíaca, y cuando le pasaron los catéteres para hacer cardioversión, ¿sí? Y encontraron de que se producían arritmias cuando se tocaba el orificio auriculoventricular, que era la desembocadura del seno coronario, que tiene más o menos de 3 a 7 centímetros, y tiene una válvula y se llama la válvula de Telesio, y esa válvula se comporta como una quinta cámara cardíaca. Entonces lo que Hipócrates, creo que fue Hipócrates, cuando en el 140 o algo así antes de Cristo dijo que el corazón tenía 3 cámaras, luego Galeno unos años después de Cristo dijo que tenía 2, y Leonardo da Vinci en la Edad Media dijo que tenía 4 cámaras cardíacas. Hoy nos estamos enfrentando a una quinta cámara cardíaca, ¿sí? A una quinta cámara cardíaca, pero la gente dice que uno es loco, ¿sí? A una quinta cámara cardíaca, y ya se descubrió en 16 pacientes en humanos en Argentina, ¿sí? Entonces, de que es el causante, el seno coronario en la desembocadura orificio auriculoventricular es el causante de las arritmias cardíacas. Entonces, ¿qué tal si aprendemos de esta manera a hacer ablación de estos puntos o estos focos que nos generan lactidos ectópicos en el corazón, y aprendemos a hacer ablación de ellas? ¿Sí? Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si tiene alguna pregunta. Todo muy interesante, mucho por aprender, muchísimo por aprender. La medicina es muy linda. Cada día es de aprendizaje. La medicina es muy linda, por eso yo no me creo médico. Yo soy un estudiante de la medicina, ¿sí? El día que sea médico, ese día me siento y espero como todos una pensión, y me voy para el Parque Los Pájaros Caídos, ¿lo conoces? El Parque Caldas. ¿Sí? Y me voy para allá, o me mantengo en una jugarreta de billar y todo eso. ¿Ya me entendió? Sí. Entonces, yo no consigo que un profesional, cuando más la puede dar, termine pensando en eso. Sí. No. Podemos seguir hablando mucho de esto. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Internamente se lo voy a palpar, lo vamos a mirar y vamos a ver, vamos a sacar una cosita nomás.
tenido vómito, diarrea? ¿La orina de qué color está? Clara, clarita. Sería bueno, sería bueno hacer unos exámenes, ¿sí? Sería bueno hacer unos exámenes, hacerle una refractometría. Este es un refractómetro. ¿Sí? Lo primero que pasa en la enfermedad renal, uno de los primeros signos clínicos es la proteína. Cuando hay proteinuria, quiere decir que el riñón está afectado. Está afectado, es el inicio de la enfermedad renal, la proteína. Cuando ya vemos creatinina, ya vemos un riñón con un 75%, ya con un daño estructural y funcional. Cuando solamente tenemos la creatinina elevada, entonces lo que mandamos es concentrado renal. Pero cuando ya vemos que los parámetros renales, que son hipertensión arterial, el ratio proteína-creatinina, la albúmina baja y la soemia, que es la dimetilarginina simétrica elevada por encima de 20 miligramos por decilitro, y la creatinina elevada, pues ese paciente no pasa más de 2 a 8 meses. ¿Cómo nos podemos adelantar a la enfermedad renal? Lo vamos a ver en la próxima charla. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Muchas gracias a A usted. usted, bueno. Me despido de todos ustedes. Hasta luego. Ya pues muchos me conocen. ¿Qué queremos decir con esto? Esto es una consulta. Lastimosamente nosotros hoy en día vamos al médico y el médico se la pasa escribiendo en un computador, tecleando, porque ya no escriben. Escribir se escribe con esfero, con rubro, o se escribe con bolígrafo o lapicero. Se dice en otra hora se decía coloque la rúbrica, coloque la firma, porque se firmaba con color rojo. Y ahí venía esa palabra. Lastimosamente, los médicos hoy en día no miran los pacientes. ¿Quién va a mirar a quién? Es el paciente al médico. Va y mira al médico y se devuelve. Entonces, lastimosamente se ha perdido mucho todo esto, el sistema. Y la salud se ha deteriorado notablemente. A mí me parece que los animales aún tienen una muy buena salud, al igual que humanos también, no digo que no, pero por lo menos en ellos nos podemos dar el lujo de manejar muchos medicamentos que los sistemas de gobierno a través del POS no pueden formular. Entonces, esto limita mucho el ejercicio de la medicina también, aunque pues me les quito el sombrero, a la medicina humana, realmente de ellos hay mucho que aprender. Ustedes ahora me decía sobre si en los animales había psiquiatría animal, había depresión, claro, hay depresión, hay depresión por ansiedad, depresión por ausencia de dueño, hay esquizofrenia de proceso, esquizofrenia de paranoide, hay todo esto y se mandan exactamente las mismas drogas, inhibidores tricíclicos, antidepresivos, una cantidad de medicamentos para controlarlos a ellos y regularles ese estado de ánimo, ¿sí? Ese estado conductual y de ánimo. Entonces, hasta un próximo quite, del Baiter al Baiter, hasta que nos volvamos a encontrar. Y recuerden que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor.